Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. La palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle muy pronto en las nubes de los cielos. Gracias porque nuestros nombres están registrados en el libro de la vida. Padre, gracias por cada una de las personas presentes, los amigos y las amigas, los hermanos y las hermanas. Queremos agradecerle también, Señor, por todos aquellos y aquellas que siguen esta programación en cualquier lugar. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Estamos comenzando hoy una serie que hemos titulado Cristología Apocalíptica. No se deje impresionar por el título. Lo que pasa es que necesitábamos palabras específicas para todo lo que tenemos que estudiar. ¿Cuál es el título de la serie? Cristología Apocalíptica. No es tan complicado entonces. Cristología porque es un estudio de la persona de Jesús. Apocalíptica porque tiene que ver con el tiempo del fin. Cuando combinamos estas dos palabras, lo que haremos es estudiar a Jesús en el tiempo del fin. ¿Estudiar a quién? A Jesús en el tiempo del fin. Hoy en día, en cualquier país del mundo, usted encuentra a la gente secándose a causa de la expectación de las cosas que suceden alrededor de la tierra. Mucha gente en angustia, gente llena de miedo. Mucha gente que llega hasta el punto de quitarse la vida. Triste y lamentablemente se están dando muchos suicidios en cualquier lugar de la tierra. Y aún en la vida de algunos que se llaman cristianos se ve que están perdiendo la fe. En la Biblia leemos en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, acabamos de leer: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted no está estudiando la Biblia y si usted no conoce a Jesús, perdone, usted está perdiendo la fe. La fe bíblica no la puede inventar ningún ser humano. La fe bíblica es un don de Dios. Por eso, en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted no se está llenando de la Biblia, no estará llenándose de Jesucristo. Pero si lo está haciendo, entonces usted tendrá paz. Hemos puesto un título al tema de hoy. El título es Destrucción de la muerte. ¿Cuál es el título? Destrucción de la muerte. Hablemos por un momento de la apocalíptica bíblica para entender la cristología que necesitamos estudiar. Ponga cuidado porque esto es tan sencillo, tan fácil de aprender, pero tan fácil de aprender que usted se puede confundir. Ponga cuidado. ¿Qué cosa es eso de apocalíptica bíblica o de apocalíptica? Dios que quiere guiar y dirigir a sus hijos, Dios que siempre quiere orientar a su pueblo, desarrolló una manera hermosa
de mantener a sus hijos bien informados. Ponga cuidado. Por eso nace lo que se llama en la Biblia apocalíptica. La apocalíptica es una literatura de revelación, donde Dios da a conocer a la humanidad las cosas que la humanidad, que el hombre no conoce, que el hombre no entiende. Hoy estamos detenidos en este punto de la historia, comenzando este año 2022, y hoy usted puede iniciar una serie de estudios que le llevan a tener un panorama claro a la luz de la Biblia, a través de la apocalíptica, para conocer, comprender y entender las cosas que han de acontecer. Dios las reveló, Dios las colocó en su palabra e hizo que todo girara en torno a la persona de Cristo Jesús. Cuando usted estudia los eventos finales y saca a Jesucristo del cuadro, usted se llena de angustia, de ansiedad, de terror, de miedo. Cuando usted estudia los eventos finales, lo que se pudiera llamar escatología, estudio de los eventos finales, y lo hace a través de la persona de Jesús, se llena de esperanza, se llena de paz, se llena de consuelo. Su fe se afirma, se confirma. Jesús dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo, hablando de su muerte en la cruz. Si usted descubre a Cristo que murió en la cruz y descubre al Cristo que se levantó al tercer día, entonces descubre la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La apocalíptica bíblica entonces nos da a conocer las cosas que la humanidad no sabe, las cosas que la humanidad no conoce. Cuando hablamos de apocalíptica bíblica estamos hablando de toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando usted estudia la apocalíptica bíblica en el Antiguo Testamento, necesita ir a ciertos libros específicos y ciertos capítulos específicos. No tiene que complicarse la vida. Dios ha revelado lo que piensa hacer. Y como estudiaremos hoy, por lo menos empezaremos a estudiar una parte muy interesante que tiene que ver con la muerte de la muerte. Dios dice, muerte, yo seré tu muerte. Todos los seres humanos que nacen en este mundo tienen una cita con la muerte. Pero cuando la cita con la muerte llega y la persona conoce a Jesús, comprende a Jesús, entiende a Jesús, se enfrenta con la muerte con una sonrisa, porque Cristo venció la muerte. En estos días mucha gente ha muerto y cada día la gente muere por las situaciones que conocemos. Pero qué hermoso cuando te escriben y te dicen, pastor, me estoy despidiendo porque sé que voy a morir. Pero pastor, estoy en paz porque Cristo viene pronto y nos encontraremos otra vez. Pastor, mi mamá le escribió una carta. Ella anhelaba conocerle. Murió la semana pasada. Y en la carta dice, pastor, gracias por todo lo que aprendí acerca de Jesús. Gracias porque a través de esos sermones le entregué mi vida a Jesús. Gracias porque recibí la salvación. Cuánto quise conocerle, pero estoy muriendo. Nos vemos pronto cuando Jesús venga. Y aquellas dos muchachas comenzaron a llorar. Y así podría contarle una historia y otra historia y otra historia. En el Antiguo Testamento, usted puede leer apocalíptica bíblica en el libro de Isaías, en los capítulos 24 al 27, en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, en el libro de Daniel, en el capítulo 2 y los capítulos 7 al 12. Puede leer apocalíptica bíblica en Joel, capítulo 2 y 3, y también en el libro de Zacarías, capítulo 9 hasta el capítulo número 14. Si ustedes quieren, al final de la presentación le pasamos un examen preguntándole todo lo que estamos diciendo. ¿Están de acuerdo? No hay problema, no hay exámenes. Ya esa risa me dice que no. Muy bien. En el Nuevo Testamento usted puede leer apocalíptica bíblica también. En Mateo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17, capítulo 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el libro de Apocalipsis.
Hoy cuando venía me sonreí porque está pasando en este momento algo que siempre ocurrió por 20 años cuando vivimos en Estados Unidos. Toda vez que íbamos a empezar una serie nueva para cualquier país del mundo, me tocaba presentar el primer sermón en el grupito chiquito de nosotros, que éramos 2 o 3. Y cuando venía para acá, le decía al Señor, qué interesante, Señor, siempre las series grandes y profundas, el primer tema lo presentamos en un grupo pequeño. Y doy gloria a Dios porque ustedes son ese grupo pequeño. Una cosa sí le digo, si usted lo toma en serio, esta serie, su vida será diferente para la gloria de Dios. Amén. Usted no puede ser la misma persona después que conoce a Jesús. Usted no puede ser la misma persona. Si usted dice que conoce, comprende y entiende a Jesús y es la misma persona, es que usted no le ha conocido. Es posible que usted conozca la doctrina acerca de Jesús, pero no conoce a Jesús. Conocer a Jesús significa salvación y vida eterna. Amén. La Biblia dice, San Juan 17:3, y esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando usted lo conoce, usted no puede dejar de amarlo. Cuando usted lo conoce, todo cambia. Cuando usted lo conoce y camina con Él, y llega a un determinado lugar, la gente sabe que Él viene con usted. Amén. Hay tantas historias que podríamos contar, pero bueno, la historia tiene su tiempo, vamos a dejarla para otro momento porque necesitamos avanzar en esto. Vamos al Antiguo Testamento, vamos al libro de Isaías. Decíamos que en Isaías, capítulo 24 al 27, hay apocalíptica bíblica. Pero por lo menos disfrutemos por un momento del tema número 1, Isaías capítulo número 25, versículo 8. Mire qué cosa linda. Recuerde que la apocalíptica bíblica en Isaías está en los capítulos 24 al 27. Recuerde que apocalíptica significa que Dios revela el futuro, que Dios revela a la humanidad lo que la humanidad no sabe. Desde el libro de Isaías, mire cómo Dios anuncia la destrucción de la muerte. Desaparecerá la muerte para siempre. Cómo Cristo vence a la muerte. Cuando usted está enfermo y el médico le dice nada se puede hacer, si usted conoce, comprende y entiende a Jesús, si es verdad que usted tiene una relación íntima con Jesús, el anuncio de la muerte no lo lleva a la desesperación. Le da paz. Porque Cristo venció la muerte. Amén. Y está por encima de la muerte. Amén. Versículo 8. Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice? Isaías 25:8 dice, destruirá a la muerte para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos de los presentes han perdido, se le ha muerto su mamá, su madre? ¿Cuántos? ¿Puede levantar la mano? Ese es un dolor que no se olvida jamás. Es una bendición que usted carga con ella hasta el resto de su vida. Cuando usted pierde a un familiar muy cercano, le queda una marquita en su corazón. Yo doy gloria a Dios que tuve el privilegio de hacer el funeral de mi mamá. Y el gozo es que suenen en mi mente todavía sus palabras. Andrés, ya yo estoy bien, yo me quiero morir. ¿Estás segura, mamá? Sí, mi hijo. Entonces no te tomes las cosas que te está dando Carmen. Y tranquilamente, plácidamente, quedó dormida, como dice Jesús, en el sueño de los que han sido redimidos por el Señor. Amén. En su rostro se reflejaba la paz, la tranquilidad y como una sombra hermosa de alegría. Se dibujaba como una paz tan profunda que se notaba como si estuviera sonriente. Para los cristianos, la muerte no es una derrota, es una victoria. Amén. Porque ¿quiénes resucitarán primero? Así que si tu familiar murió en Cristo, dale gloria a Dios, porque ya hay uno de tu familia sellado para salvación. Destruirá a quien dice Isaías. Destruirá a la muerte. ¿Y qué sigue diciendo?
y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. ¿Y qué dice ahora? Y quitará la ofrenda de su pueblo de toda la tierra. ¿Por qué cosa dice ahora? Porque Jehová lo ha dicho. ¿Usted le cree a Dios? ¿O usted cree en Dios? Capítulo 26, versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¿Quién está diciendo eso? Está diciendo Jehová. Bien, prepárense, aquí tenemos que arrancar ya. Una pregunta número 1. ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Usted le cree a la palabra de Dios? ¿Usted le cree a Dios? Entonces, por un momento le ruego, le pido, por favor, deje que la Biblia hable. Usaremos el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia explicará a la Biblia. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras que están en la Biblia. Y descriptivo, la Biblia se explica a ella misma. Usted dijo que le cree a Dios, ¿cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Bien, ¿qué tipo de sermón utilizaremos? Póngale este título si usted quiere. Bíblico, cristocéntrico, contemporáneo. ¿Cuál es el tipo? Bíblico, cristocéntrico, contemporáneo. Solo la Biblia, enfocándonos en Jesús para traer una solución a los problemas de hoy. ¿Necesita la gente hoy, que está muriendo tanta gente, tener esperanza, sí o no? ¿Una esperanza cierta? Entonces vamos a presentar una tesis acerca de certeza, seguridad de la salvación en Cristo Jesús, a pesar de la muerte. Cuando leemos en la Biblia, descubrimos que Dios está por encima de la muerte, por encima de todo. Oseas capítulo 13, versículo 14. Recuerde que el método es bíblico. Oseas capítulo 13, versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Oseas capítulo 13, versículo número 14. ¿Cómo dice el verso 14? Amén. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¿Qué dice ahora? Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. En otras palabras, la tumba la voy a acabar y la voy a destruir. Y a la muerte le voy a arrancar la cabeza. Eso es lo que Dios está diciendo. Voy a acabar con la muerte, voy a acabar con los sepulcros. Ni más muerte, ni más sepulcro. Y lo estoy diciendo yo, dice Jehová. ¿Lo logró Dios o no lo logró? Lo logró en Cristo Jesús. Mire qué cosa linda, me gusta la Biblia. La Biblia dice más adelante, el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Vamos rápido. 1 Corintios 15, 26. ¿Cómo dice el versículo 26? 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. ¿Cómo dice? Y el postrer enemigo que será destruido es ¿quién? La muerte. Cuando leemos en la Biblia descubrimos que el Señor Jesús puso mucho énfasis en acabar con la muerte, en destruir a la muerte. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo hace una declaración fuerte y hermosa. Recuerde que estamos hablando de Isaías capítulo 25, versículo 8. Estamos con la serie Cristología Apocalíptica. Estamos con el tema destrucción de la muerte. Dios anuncia, Dios declara que acabará con la muerte para siempre. He tenido que hacer muchos funerales en mi vida, de niños, de adolescentes, de adultos, de personas mayores, y hay una cosa, un denominador común. En todos los funerales hay muerte, ¿o no? ¿Sí o no? Por eso hay funerales. Por eso, si usted es un predicador, tiene que poner en todos los funerales vida, porque Cristo es la vida. Amén. He visto personas destrozadas reír en medio de un funeral, delante de la persona que murió, porque hay consuelo en Cristo Jesús. Amén. Yo digo, bendito sea el nombre de Dios. Amén. ¿Usted le cree a Dios? Amén.
Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10. ¿Cómo dice el verso 10? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, ¿qué hizo? Quitó la muerte y sacó a luz, ¿qué cosa? La vida y la inmortalidad por el Evangelio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y le pregunto, una persona que acepta a Jesús, una persona que se entrega a Jesús, una persona que acepta ser bautizada, como dijera Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una persona que le entrega todo en las manos del Señor, muere, mi pregunta, ¿alcanzó salvación y vida eterna? ¿La alcanzó o no la alcanzó? Y cuando Cristo venga, ¿lo resucitará el Señor? ¿Sí o no? ¿Y vivirá por la eternidad para la gloria de Dios? Entonces la esperanza está en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni principado, ni potestad, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del Señor Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Estamos introduciendo esto. Y si nos quedamos en la introducción, alabado sea Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, ¿qué dice la Biblia? Recuerde que no son las palabras del predicador, es la palabra de Dios. Dice el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es, ¿qué cosa? La muerte segunda, el sepulcro, la tumba y la muerte desaparecen para siempre, como dijera el Antiguo Testamento. Muerte, yo seré tu muerte. Destruiré la muerte para siempre. Es triste y doloroso hacer un funeral de un niño o de una niña. Usted siente que le desgarran el corazón. Y es triste y doloroso hacer el funeral de una persona joven. Y da mucha paz hacer el funeral de una persona anciana, enferma, que estaba sufriendo. En la vida he tenido que vivir muchos momentos difíciles. Apocalipsis capítulo 21. Mire qué cosa linda dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 21. La Biblia es la palabra de Dios. Todos estos pasajes traen paz y consuelo. Apocalipsis capítulo número 21. Dice el versículo 4, ¿cómo dice? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y qué dice? Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué cosa dice? Pasaron. Destrucción de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Y usted dirá, pero predicador, ¿ha visto usted la muerte? Y yo le responderé, la he visto 4 veces. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hagamos un poco de teología, mire qué cosa linda. ¿Cómo dice el verso 14? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué hizo él? Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Gracias. ¿Esto es a quién? Gracias. ¿Se hizo hombre Jesús? ¿Sí? ¿Se hizo carne o no se hizo carne? Sí. ¿Murió Jesús? Sí. ¿Pagó Cristo el precio del pecado? Sí. ¿Acabó con la muerte? ¿Resucitó Jesús? Sí. Una pregunta de examen y no caigan en la trampa. ¿Están listos? Sí. ¿Cristo venció la muerte porque murió? No. Iban a caer en la trampa. Cristo venció la muerte porque resucitó. Alabado sea el nombre de Dios.
Y porque Él vive, nosotros también, ¿qué cosa? Se hizo hombre Jesús. San Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo y habitó y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Cristo se hizo hombre. Cristo mató la muerte en su propio cuerpo. Mató el pecado en su propio cuerpo. Mató la maldad en su propio cuerpo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia en Él. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Es hermosa la Biblia? Amén. ¿Hay esperanza en la Biblia? Amén. ¿Venció el Señor Jesús a la muerte? Amén. ¿Venció al pecado? Amén. ¿Venció a Satanás? Amén. Bien, ahora veamos algo hermoso con relación a Jesús, y es que le dan un título interesante. Y este título interesante usted debe conocerlo, comprenderlo y entenderlo para no confundirse. Veamos este título. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Ponga cuidado. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la cristología apocalíptica. ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando la destrucción de la muerte. ¿Sabe Satanás que la muerte será destruida? Sí. ¿Sabe Satanás que él y sus demonios serán destruidos? Sí. ¿Sabe Satanás que Cristo ya triunfó? Sí. ¿Sabe Satanás que los cristianos triunfan en Cristo Jesús? Sí. ¿Sabe los demonios saben que lo van a destruir, lo van a quemar para siempre? Sí. ¿Saben los seres humanos que muchos se quemarán con el demonio? No. Porque si lo supieran, ay mamá. En el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 41, el Señor Jesús dice: al fuego preparado para el demonio y sus ángeles, Dios no hizo fuego para los seres humanos. Bendito sea Dios. Amén. Lo que Dios hizo para los seres humanos es salvación y vida eterna. Amén. Pero el humano que se quiere quemar con el fuego, pues le dice: bueno, mi negro, si ese es tu deseo, ven, quémate aquí. Sí, porque papá Dios es así, como tú digas, como tú quieras. Una vez hablaba con alguien que protestaba y protestaba y protestaba. Oiga, y yo era jovencito. Estábamos en el baño de la universidad. Yo estudié en la UAS. Y a veces se armaban unos foros de hombres en el baño de los hombres. Ay, Señor. Cuando llegué a la iglesia era muy inquieto. Y me gustaba leer y leer. Y cuando no hablaba, siempre estaba callado porque era muy tímido, pero cuando se me incomodaba la vida, cuando se me calentaba la sangre, cuando sentía la oreja que me ardían, abría la boca una vez que me parara. Hasta en el curso con los profesores que eran ateos y que negaban a Dios, y cuando se me calentaba la sangre. Y un día fui a un baño de caballeros en la UAS, en la Facultad de Humanidades, y me lavo mi mano y cuando voy saliendo, aparece un bachiller y me dice: oye, ¿es verdad que tú eres cristiano? ¿Tú eres de los convertidos? Y yo no me ofendí. Le dije: sí, y seguí caminando. ¿Y es verdad que ustedes dicen tal y tal cosa? Y le dije: sí, y seguí caminando. Y me cayó atrás el bandido. Oye, cuando yo estaba llegando a la puerta, ya las horas se me empezaron a calentar. Digo: aquí se va a armar. Y entonces los otros, porque el chisme es una cosa, mire cómo se ponen ustedes, mire de una vez. Todo el mundo se sintoniza, ¿no? Espérense, vamos a seguir con la Biblia, ¿qué pasó? ya querían saber qué fue lo que pasó. Cosa linda, mamá. No, lo que pasó fue que se armó la discusión. Yo me paro y le digo: ven, ¿qué es lo que tú quieres? Y dice: lo que yo quiero es ¿qué es lo que tú crees? Demuéstrame qué es lo que tú crees. Mira, aquí estamos toditos nosotros. Y era un relajo porque era en el baño. Dinos qué es lo que tú crees. Y yo me río. Cuando yo era niño, peleaba todos los días. Porque todos los días me daban una pelea en mi casa. Si mi mamá se molestaba con mi hermano, me daban la pela a mí. Y si era con una de mis hermanas, la pela me la daban a mí. Así como yo sabía que me iba a dar una pela, pues yo me la quitaba afuera. Le bajaba a cualquiera, sí, porque yo sabía que me iban a dar una pela. Y le entré a como cuando era un niño. No, yo no era peleando, espere. No.
Yo solo recuerdo que 1 hora y media después que estábamos hablando, sin la Biblia, porque ¿quién mete una Biblia en un baño? Le decía todos los versículos de memoria. Aquello se convirtió, los que entraban no salían. Entonces los de afuera, que veía que todos los muchachos que entraban no salían del baño, corrían a ver qué es lo que está pasando allá. Qué cosa linda, mamá. Ay, Señor, caramba. Y nos iban acorralando y nos iban echando más para atrás, quedamos pegados a la pared. El infeliz ahí, y yo contando aquí, pero incómodo, estaba rabioso. Tú no de qué querías, pues. Mírate. Comencé con todas las doctrinas de la Biblia. Y pasó 1 hora y 1 hora y media y 2 horas. Y tuvieron que venir a sacarnos del baño. Y él lloraba y yo también. El fin de semana siguiente estaba en la iglesia, el infeliz. Y no me decía, en la escuela sabática, la verdad, bachiller, que yo quiero aprender, yo también quiero aprender, bachiller. Digo, tiene que leer 5 libros si tú quieres aprender. ¿Y cuáles son los libros? Patriarcas y profetas, profetas y reyes, el deseo de toda la gente, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Hasta que tú no lees esos libros por lo menos 3 veces cada uno, tú no sabes nada. ¿Y dónde lo consigo? En ese tiempo era la agencia de publicaciones por allá abajo, le dije, qué sé yo, José Reyes, yo no sé, por allá abajo. Y le digo, mira, pues tiene que ir a comprarlo a ese sitio. Y él lo tomó en serio. No voy a decir esto que me vino a la mente porque usted se va a ofender. Mejor no lo digo. Les recomiendo, mis hermanos, le pido a mis hermanos que se lean esos 5 libros, por lo menos su año bíblico y esos 5 libros, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, el deseo de toda la gente, los Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos, para que usted tenga un comentario de la Biblia a la luz del Espíritu de Profecía. Le garantizo que usted no será la misma persona. Podemos seguir ahora, ya el chisme terminó. Seguimos con la Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. La palabra que me interesa es la palabra primogénito. ¿Cuál es la palabra? Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Ponga cuidado, por favor. Dice el versículo 15, ¿cómo dice? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué dice ahora? El primogénito de toda creación. Ponga cuidado. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si Él creó todo y todo es de Él y para Él, yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dice el 17, y Él es antes de todas las cosas. ¿Y qué más? Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio. ¿Qué dice ahora? El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Déjeme explicar esto en forma breve y sencilla para no confundirle. 1. ¿Qué significa primogénito? En este tenor, en este enfoque, significa preeminente, significa principal, significa la esencia misma de lo que se va a decir. Si Él es el primogénito de toda creación, significa que Él lo creó todo. ¿No es lo que dice el versículo? A ver, ¿lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Cuáles fueron las cosas que Él creó? Todas las cosas. Número 1. Dice que es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa primogénito de los muertos? Significa que Él es la razón de ser de la vida, porque Él es el principal de todos los que han muerto. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Murió Jesús o no murió? ¿Resucitó o no resucitó? Entonces, de toda la gente que ha muerto, el principal, el preeminente, el más importante de los muertos es Cristo Jesús. ¿Entendieron, por favor? ¿Se entiende o no se entiende?
De allí la belleza de que Jesucristo es un muerto como no existe otro muerto. Bendito sea su nombre. ¿Era inocente? ¿Sí o no? La paga del pecado es. ¿Y por qué si es inocente murió? Hebreos, capítulo número 4. La Biblia es hermosa. Cuando esto se ponga más bueno, vamos a terminar para que usted se quiera quedar. Usted se puede quedar, pero yo me voy. Primera de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 y 15. ¿Cómo dice el 14? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué dice ahora? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Qué dice ahora? Pero sin pecado. La paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Cristo murió mi muerte para que yo viva su vida. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos conocer a Jesús para conocer, comprender y entender el significado de la vida, el propósito de la vida, la razón de nuestro existir. Satanás luchará para que usted no estudie la Biblia. Y Satanás hará todo lo posible para que usted no conozca al Jesús de la Biblia. Recuerde que estamos hablando de la destrucción de la muerte. ¿Se hizo carne Cristo Jesús? Sí. ¿Se hizo hombre Cristo Jesús? Sí. ¿Murió Cristo en la cruz? Sí. Por tal razón, en los pasajes que acabamos de leer, se nos dice que no solamente es el creador de todo, también se nos dice que ese personaje llamado Jesús es tan hermoso, tan glorioso, tan maravilloso, que siendo el que todo lo tiene, también es el que todo lo dio. Bendito sea su nombre. El dueño y señor de todo muere clavado en una cruz como un vil criminal por amor a usted. Yo le pregunto, ¿es usted una persona valiosa? ¿Es valiosa, sí o no? ¿Sí o no? ¿Es usted una persona importante para Dios? Cuando usted compra algo y le cuesta caro, ¿lo cuida o no lo cuida? Como conozco a un señor, era miembro de mi iglesia en una ciudad que se llama McAllen, al sur de Texas, y un día me aparece en la iglesia con una camioneta roja. Ellos le dicen una troca, él es mexicano. Y cuando salimos, me dice, pastor, digo, dígame hermano, venga que le quiero enseñar la troca que me compré. Ok, vamos, cuando yo este vehículo nuevecito, 0 millas, pero qué cosa linda, mamacita linda, compadre. Bien, en la semana nos encontramos en cualquier lugar. Le digo, ¿y la camioneta? Dice, allá en la casa. Digo, oh. Digo, ¿cómo que allá en la casa? Dice, sí, yo solamente la saco el sábado para ir a la iglesia. Digo, ¿pero y por qué? Dice, no quiero meterle milla, no quiero ponerle milla. Me costó caro. Y no quiero que mis hijos ni mi esposa, nadie me le ponga la mano. Cosa linda, mamá. ¿Le costó caro? Así que si usted algo le cuesta caro, ¿lo cuida o no lo cuida? ¿Lo cuida o no lo cuida? ¿Cuánto le costó usted a Dios? Pregunto de nuevo, ¿cuánto usted le costó a Dios? Entonces yo pregunto, ¿es usted una persona importante? ¿Y por qué no se da valor? ¿Por qué no se da valor? Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dice, lo entregó. Es una frase legal. Es un tribunal donde el papá dice, muy bien, aquí está mi hijo, yo lo entrego. Lo van a matar, lo entrego. Lo van a golpear, lo entrego. Lo van a hacer pedazos, lo entrego.
La peor tragedia de la humanidad es la de cristianos que no saben quiénes son. La peor desgracia del mundo de hoy es que el cristianismo se ha convertido en un asunto religioso. Cristianismo es más que un asunto religioso. Un cristiano conoce y ama a Cristo y entonces se hace religioso. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Necesitamos conocer a Cristo Jesús. Y el conocerle hará que le amemos. Porque nadie te amará como te amó Jesús. Cuando una gente muere, ¿qué pasa? ¿Qué sabe? ¿Qué está pasando con el muerto? Los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿estaba vivo el padre? ¿Quién sufre más? ¿El hijo muerto o el papá vivo? Entonces nos ama Dios. Entonces ámese usted un poco más, por favor. Ámese un poco más. Usted tiene tanto valor que a Dios le costó todo. Piense por un momento, ¿quién creó todo lo que existe? ¿No dice que fue Cristo Jesús? Primogénito de toda creación, ¿lo dice o no lo dice? A ver, ¿lo dice o no lo dice? Entonces yo le pregunto, si Él creó todo el vastísimo universo, todo. Algunos dicen que hay estrellas que son de un diamante, que son, a mí me importa, que digan lo que les dé la gana, pero bueno, hay una inmensidad de riqueza en el universo entero. Y el creador de todo, un día dijo, yo voy a dar mi vida por Andrés. Qué cosa linda, mamá. Entonces, ¿cuánto valgo yo? Más que todo el universo. Porque por mí murió el que creó el universo. Amén. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Amén. ¿Cuántos universos puede crear? Todo lo que le dé la gana. ¿Pero cuánta vida tiene? Una. Y la dio por mí. ¿Te ama o no te ama? Amén. ¿Te ama o no te ama? Amén. Entonces tiene que despertarte, por Dios. Tiene que despertarte. No, que yo me voy a quitar la vida. Te felicito. Si usted cree que estoy bromeando. Digo, no, yo sé que tú no estás bromeando. ¿A qué me quito la vida? Esos son tus problemas, a mí qué me importa, eso es la vida tuya. Lo que te dé tu gana, esta no me la quito yo, ni me la quita nadie, compadre. ¿Ustedes me dieron a mí? ¿Usted cree que yo estoy relajando? Digo, yo sé que tú no estás relajando, tú lo estás diciendo muy en serio. Ah, bueno. ¿Y cuándo tú te la vas a quitar? ¿Usted ve que usted cree que yo estoy bromeando? No, mi negra, yo sé que tú no estás bromeando. Tú estás confundida, adolorida, no sabe qué decir, está llena de problemas. Pero te voy a contar una historia de un papá, de un hombre muy bueno. Cosa linda. Ay, qué tontos somos nosotros, qué tontos somos. San Lucas capítulo 15. Pienso que es un buen momento de empezar a terminar, porque usted se está poniendo como en sazón, usted como que se está poniendo medio sabrosón con el sermón y hay que ir terminando. San Lucas capítulo 15, versículo 20. ¿Cómo dice el versículo 20? Y levantándose, ¿qué dice? Lucas 15, 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿qué dice? Lo vio su padre, ¿y qué dice? Y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Y corrió. ¿Y qué hizo? Se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo? Cosa linda, mamá. Papá Dios tan lindo, tan tierno, que en un momento de la eternidad se reunió con Jesús y con el Espíritu Santo. Ustedes saben que vamos a hacer una nueva creación. Sí, Padre. ¿Ustedes saben lo que pasará? Sí, Padre. ¿Saben el precio que tendremos que pagar? Sí, Padre. ¿Están de acuerdo? Sí, Señor. ¿Tú estás de acuerdo, mi hijo? Sí, Señor. ¿Será terrible? Sí, Señor. ¿Será una hora espantosa? Sí, Señor. A mí me gusta Dios porque Dios no manipula las variables. Dios no es ni como el diablo ni como los seres humanos que quieren manipular las cosas y manejar las cosas, ¿cierto o falso? Dios no tiene miedo a nada porque Él no tiene nada que temer. Él es libre y da libertad.
y siguió adelante con el proyecto hombre. ¿Sabía Dios lo que pasaría? ¿Sí o no? Y siguió adelante. Cuando Adán y Eva pecaron, le habló Dios a Adán, le habló a la serpiente, le habló a la mujer, le habló a la serpiente, ¿sí o no? Sí. Habló de la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? El Señor Jesús. ¿Sabía Dios el precio que tendría que pagar pagar el precio del pecado? ¿Lo sabía Dios o no lo sabía? Y se mantuvo firme. El Señor, en su amor, su bondad y su misericordia, no dio un paso atrás. Se mantuvo firme y no miró para los lados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice el verso 5? Y de Jesucristo, el testigo fiel, ¿qué dice ahora? El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Y qué dice ahora? Al que nos amó, ¿y qué sigue diciendo? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué cosa dice? Con su sangre. ¿Desde cuándo nos amó Jesús? Desde los días de la eternidad. Mira lo que dice el capítulo 13, versículo 8 de Apocalipsis. ¿Desde cuándo nos amó Jesús? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde antes de ¿qué? Dice que fue inmolado ¿desde cuándo? Dice que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo sabía Cristo que tendría que morir? Desde antes de hacer esta tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Mi pregunta para ti, ¿te ama Jesús? Amén. ¿Te ama o no te ama? Amén. ¿Te ama el Señor? Amén. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que ha dado, ¿para cuánto? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Si el Señor te dio a Jesús, ¿qué existe en el universo que Él no te pueda dar? Si en Jesús te lo dio todo, ¿por qué no confiar y creer en Él? Y yo les pregunto, ¿somos las criaturas más privilegiadas del universo? ¿Sí o no? ¿A dónde se mudará Dios para vivir? Aquí, a la tierra. ¿Somos los privilegiados del universo? Entonces vivamos como lo que somos, privilegiados del universo. Un buen momento para aterrizar. Hebreos capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Yo les pregunto, ¿es este un mensaje de esperanza, sí o no? Amén. ¿De aliento? Amén. Si usted está en un hospital y le dijeron que usted está para morir, solo asegúrese de una cosa, mi amigo o mi amiga, de entregarle su vida en las manos a Cristo Jesús. Amén. Los que viven saben, pero los muertos, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea el nombre de Dios. Permítame hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que el mundo de hoy necesita esta presentación de la palabra del Señor? Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 6. ¿Y quién es este Jesús? ¿Quién es este personaje que vence y destruye la muerte? Dice el versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿qué cosa? Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién es el que más te ama? Jesús. ¿Quién es el que te ama más? El Padre Celestial. Qué cosa linda, porque cuando Cristo estaba muerto en la tumba,
¿Quién estaba sufriendo el dolor de la pérdida de su hijo? El Padre. ¿Te ama Dios? ¿Te ama o no te ama? ¿Acepta usted el amor de Dios? ¿Cuántos aceptan el amor de Dios? ¿Acepta usted vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Acepta que el Espíritu Santo guíe sus pasos conforme a la voluntad de Dios? ¿Responde usted con amor al amor de Dios? Dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él, alabado sea su nombre. Tenemos esperanza, tenemos consolación, entonces necesitamos compartirla con otras personas. Vamos a ponerle un poco de miel en la boca para que se quede buscando un poquito más, porque apenas estamos empezando. Esta serie será bien larga. ¿Murió Jesús? ¿Sí o no? ¿Resucitó Jesús? ¿Él sabía que moriría y que resucitaría? Marcos capítulo 8, versículo 31. Y con esto le dejo un poco de miel en la boca, como hice una vez con mi hijo primogénito. Marcos 8, 31. Cuando este chiquitín todavía estaba de brazos, cosa linda, mamá, era muy inquieto. Y yo lo tengo, mi esposa está haciendo algo, y había un frasquito de miel en la mesa. Y el chiquitín miraba y cuando vio esa cuestión, esa miel, se veía como tan linda que me mira y le quiere poner la mano. Le digo, mi negro, eso se llama miel. Y me mira y se ríe. No tenía dientes, así que no hay problema. Qué cosa linda. Le digo, tú no sabes lo que es miel, ¿verdad que no? Y me mira. Digo, si tú pruebas eso, o sea, aquí se llama un corredero, compadre, porque después te va a poner a llorar. Y me mira, así, y mira la miel y me mira. Cosa linda, mamacita linda. Mire, me aseguro que la mamá no anda cerca, porque yo aquí se va a armar. Digo, Moreno, si yo estoy un chin de esa cosa, tú te vas a querer. Y me mira y abre los ojos como, ¿qué es lo que te está diciendo? Agarro el frasquito y agarro un dedo y me lo envuelvo en la miel y le digo, prueba para que tú veas lo que es bueno, compadre. Y abre esa bocona así, y cuando así, cosa linda, mamacita, linda. Cerraba los ojos y me miraba así, y miraba a mí. Me paré de ahí con ese muchacho, empezó a gritar. Y la mamá, ¿qué era? Digo, este muchacho yo no sé lo que le pasa. Y luego decía, ¿y qué fue lo que tú le hiciste? ¿Qué le diste? Yo no sé. Cuando le dije que le di un poco de miel, ay, qué lío se armó. No, gordo, todavía no le podemos dar dulce todavía, tenemos que esperarnos. Digo, no esperamos, pero yo ahora digo, no esperarse, que se aguante la gana y hasta que llegue él cuando sea grande. Compadre, ¿es buena la miel o no es buena? Mire, hay gente que se emborracha bebiendo miel. Bueno, pues aquí le tengo un poquito de miel para que se endulce hasta que nos volvamos a ver. Es cosa linda, mamá. ¿Quieren el poquito de miel o lo dejamos así? Marcos 8:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, ¿qué cosa? El hijo, estoy en Marcos 8:31. Marcos 8, espérate. El que estoy mal soy yo, no hay problema, no se preocupen. No hay ningún problema. Y comenzó a enseñarles que le era necesario. Como dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Padecer mucho y ¿qué más? Y ser desechado por los ancianos, ¿qué más? Por los principales sacerdotes y por los escribas. ¿Y qué dice? Y ahora añade, y resucitar después de ¿cuánto? De 3 días. Pero mire el capítulo 9, versículo 31 también. Dice el 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, ¿qué dice? Resucitará al tercer día. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. 1, ¿venció Cristo a la muerte? 2, ¿resucitó Cristo de la muerte? Ahora necesitamos prepararnos para ver cómo Él lo sabía de antemano y cómo siguió firme hasta pagar el precio del pecado.
Necesitamos ver cómo resucitó a otras personas. Necesitamos ver escatológicamente o en el tiempo del fin las bienaventuranzas enfatizando la muerte y la segunda venida. Necesitamos ver muchos detalles más que ya se verán en algún momento. Pero yo termino con esta pregunta. Amigo, amiga, ¿acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? Y le da todo el derecho legal espiritual para que Cristo le perdone los pecados y le dé salvación y vida eterna. Amén. Amigo, si usted dice sí, amiga, si usted dice sí, levante la mano conmigo. He podido estar delante de la cama, del lecho, en hospitales y en casas de personas que van a morir. Les he hecho la misma pregunta con lágrimas. Han levantado la mano y han dicho que sí. He visto personas que han muerto delante de mí con un rostro sonriente después que desaparece la angustia porque se reconciliaron con Dios. ¿Quiere usted reconciliarse con Dios? Amén. ¿Acepta usted el sacrificio de Cristo como su único y suficiente Salvador? Amén. ¿Acepta el regalo de Dios en la persona de Cristo para alcanzar la salvación y la vida eterna? Amén. ¿Le entrega usted su vida al Señor? Amén. Entonces póngase en pie conmigo o levante donde quiera que usted esté su mano y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos a Cristo Jesús, Señor, gracias por su muerte en la cruz, pero muchísimas gracias porque aquella mañana se levantó de la tumba. Gracias porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Gracias por la bendita esperanza, la bienaventurada esperanza de verle pronto en los nubes de los cielos. Le aceptamos como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro todo. Oh Padre, perdónenos por ser tan indiferentes. Señor, lávenos con la sangre preciosa de Jesús. Señor, vístanos con su manto de justicia. Señor, únjanos con el Espíritu Santo. Señor, transfórmenos con su gracia bendita. Señor, sosténganos con su mano todopoderosa. Manténganos sin caer hasta que Cristo venga. Señor, nos rendimos a usted. Le damos honra, honor, gloria y alabanza. Lo hacemos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.